Bueno, esta clase a nosotros nos ha costado, creíamos que la tenía que hacer Analía. La tenía que hacer, Mm. ¿alguien se encargaba de esta clase? Seguramente quedó sin asignar. Yo Quedó sin quedé asignar. en la 11 pero de vida de Lacan, que la fui a Ajá, Ah, buscar porque después, yo digo, porque cuando terminamos de traducirla con las chicas, le puse arriba, esta la voy a preparar yo y se los avisé. Y por ahí quedó como que Puede ser. se confundió con esta otra, pero bueno. vale, vale, vale. bien, entonces, como no sabíamos que nos ha costado muchísimo, muchísimo, y hemos pensado que hemos barajado varias modalidades de qué hacer. Y hemos decidido, es el papel que os hemos enviado al final, que probablemente no la acabemos en una sola sesión, pero bueno, vamos a llegar vamos a avanzar y vamos a llegar hasta donde podamos. Mm. Entonces hemos pensado que hay una serie, o sea, estamos en lo que es como si dijéramos, no sé si llamarlo porque claro, igual puede retomarla cuando quiera, no sé si llamarla ultimísima enseñanza de Miller, porque es su último curso. Pero claro, lo puede retomar. Entonces eso no lo podemos decir. Pero hemos pensado que no queremos retroceder y queremos investigar. Para lo cual vamos a dejar cosas que hemos llamado, si veis el papel que os hemos enviado, ¿lo veis o no el papel que os hemos enviado? Sí, yo Sí, lo sí. leí, ya lo abrí y lo leí. Mm. O sea, nosotros lo hemos hecho más amplio porque no nos ha dado tiempo a hacerlo bien y probablemente, y aparte que estamos todos enfermos aquí, no sé si sabéis que en este continente estamos todos con una enfermedad que se llama el verano y estamos todos acalorados y estamos fatal. Algunos tienen la suerte de vivir en climas diferentes, pero los demás estamos en llamas. Entonces eso no sé si será bueno o malo, pero la verdad es que es una enfermedad muy grave. En fin, pero bueno, ya se nos pasará, no sé, pero es cuestión de tiempo. Esto sí que es cuestión de tiempo. Cronológico. Entonces hemos puesto como dos grupos, ¿no? De eslogans y de investigación. Hemos elegido las palabras de eslogans porque después de leer a Lacan tanto tiempo y de estar tanto tiempo en las escuelas y en todas partes, no nos va a dar miedo la palabra slogans, porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje. La relación sexual no existe. Bueno, hay un montón de eslogan. El inconsciente es real, si me creen. En Lacan, que es impresionante. Entonces hemos decidido que con la caña no podemos coger y discutir con él, ni decirle que sí o que no, ni nada. Con Miller sí. Miller es un autor que está vivo y es potente y no sé si nos escuchará o no nos escuchará, pero él podría contestar. Eso es así. Entonces hemos cogido cosas que son de eslogans que no vamos a discutir, como estamos todos muy disciplinados y además creemos en Lacan y creemos, porque digo, utilizo la palabra creer porque lo dice él, Lacan, si me creen. Y pues bueno, pues con Miguel vamos a confiar en lo que dice y entonces los eslogans quedan ahí y ya está. Lo de investigación sí que probablemente nos llevará un debate bastante interesante, pienso, porque son cosas realmente, unas aportaciones muy impresionantes. Entonces, de eslogan, en el apartado primero, interrumpir cuando queráis, ¿eh? Sobre todo los que estado haciendo este trabajo. En el apartado primero, que se llama Lo real, reacio a la verdad, los eslogan que hemos sacado de ahí es el ser y la existencia corresponden a dos niveles diferentes. Eso hay que repetirlo así, en todas partes. El ser y la existencia corresponden a dos niveles diferentes. El segundo que hemos sacado, no hay muchos, le damos el nombre de real a que no se pueda decir la verdad más que mintiendo. Le damos el nombre de real a que no se pueda decir la verdad más que mintiendo.
Todo esto lo podemos decir a colegas en la escuela, en las conferencias, con la familia, explica por qué Trump ha llegado al poder, por qué no, la bolsa, esto lo explica todo, no es que sea universal, pero esos son eslogan, esto está muy bien, está totalmente bien. Para todo esto. La investigación no, eso vamos a tener que hacer una especie de asuntos internos o una especie de operaciones especiales y eso no explica nada, lo de la investigación que haremos. El segundo punto que se llama el padre en su singularidad, de ahí hemos sacado los eslogans. La universalidad se apoya en el nivel del ser. Repito, la universalidad se apoya en el nivel del ser. En el nivel de lo universal podemos ciertamente establecer el ser del padre, pero no la existencia de un padre que funcione como tal, que eso es otra cosa. En el nivel de lo universal podemos ciertamente establecer el ser del padre, pero no la existencia de un padre que funcione como tal, que eso es otra cosa. Segundo eslogan es, el ser se da en el nivel de la universalidad y la existencia transcurre en el nivel de la singularidad. El ser se da en el nivel de la universalidad y la existencia transcurre. Hola, Gloria. Y la existencia transcurre en el nivel de la singularidad. Tercer eslogan. En mi presentación de enfermos, mire, en el curso habla que eres haciendo presentación de enfermos, me esfuerzo por no guiarme por el diagnóstico de psicosis, no aceptándolo por la clínica universalizante, que traza una demarcación infranqueable entre neurosis y psicosis. O sea, la presentación de enfermos de él se esfuerza por no guiarse por el diagnóstico de psicosis, no aceptándolo por la clínica universalizante que traza una demarcación infranqueable entre neurosis y psicosis. El tercer apartado, que se llama la brújula del síntoma como respuesta a la asistencia, los eslogans que hemos sacado son los siguientes. La enseñanza de Lacan, que se inaugura con función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, culmina con la cuestión del fantasma. Esto es fundamental. Fundamental. Lo podemos decir a los colegas, repetir 1000 veces, nos ahorra mucho trabajo, porque hay gente que para llegar a decir esto tiene que leerse 10 veces el fantasma, el seminario del fantasma, junto con la tercera, junto con el autor dicho. Pero esto es así. La enseñanza de Lacan, que se inaugura con función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, culmina con la cuestión del fantasma. Segundo eslogan. El ser se presenta bajo una pregunta que converge hacia la nada o alguna cosa que Lacan denominó el objeto pequeño a. Importante, ¿eh? El ser se presenta bajo una pregunta que converge hacia la nada o alguna cosa que Lacan denominó el objeto pequeño a. Tercer eslogan. El síntoma es una respuesta de la existencia. Muy importante. El síntoma es una respuesta de la existencia. Otro eslogan. No es lo mismo en clínica orientarse por el fantasma y el ser que hacerlo por el síntoma como respuesta de la existencia. Esto es fundamental. Porque si no, no sé si estamos haciendo psicoanálisis. Otro eslogan. Las significaciones del ser son de lo universal. Porque en todos los casos en que hay fantasma, subrayo, en todos los casos en los que hay fantasma, el sujeto cree que solamente él puede responder. Esto también es fundamental. Otro eslogan. Las significaciones, el fantasma y el deseo son ontológicas y acaban en el de ser. El de ser que no alcanza la existencia. El de ser nunca alcanza la existencia. Otro eslogan. Lo único que alcanza la existencia es el síntoma. Y el último eslogan del punto 3, el síntoma no es una formación de la palabra.
Todo esto son frases que están sacadas podéis ir ahí y las encontraréis en los puntos. En el punto 4, porque ahora la cosa se complica, punto 4 y punto 5 se complica, el punto 4 se llama lo que itera en el síntoma un semer factivo. Y aquí solamente hemos sacado un eslogan. Hay un saber que no pasa por la aportación de sentido. Esto es muy importante. Hay un saber que no pasa por la aportación de sentido. Y luego, el punto número 5, dos escuchas del psicoanalista, hemos sacado también solamente un eslogan. Hay dos tipos de escucha. Una escucha dialéctica, que escucha la ontología del paciente, y hay otra escucha, que es la escucha de la iteración, que se dirige a la asistencia. Estos son los eslogans. Ahí os los dejamos y con ellos podéis, ya os digo, hablar en la mesa, con los amigos, con los colegas, ir a las conferencias, decirlos, no decirlos, callaros, explica por qué los niños riñen, por qué los hermanos se pelean, por qué no se quieren los unos a otros o sí, todo el Trump, que es la bolsa americana, todo lo explica, todo absolutamente. No es una cosa que no, o sea, es muy importante esto. De investigación. Y aquí voy a pedirle a Google no, estamos en YouTube. ¿YouTube es de Google? No, ¿No? Pues yo lo tengo en un apartado que pone Google. vale, pero no, Pero, Perdón. Bueno, pues YouTube, aquí tú no puedes esto decírselo a nadie porque esto es investigación secreta de asuntos internos y de operaciones especiales. Esto tú no lo puedes contar. cartelito de censura, vale. YouTube, tú eso lo sabes. No lo hagas porque no toca. YouTube, como es muy sabio. Esto lo digo, no lo digo en broma. Podría ser también que fuera una broma, un chiste. Es que como nos salga un día de esto una inteligencia artificial a charlar aquí, pues la verdad, no tendremos que tirar de los apartados de investigación. De los otros lo decimos y lo que nos vaya repitiendo como un monito, que lo hacen muy bien. Pero no se ponga ella también a investigar porque si no, la aplastamos. Señor YouTube, aquí no puede entrar inteligencia artificial, que con nuestras inteligencias, que todas son artificiales, la nuestra también, ya tenemos bastante pesadez. Entonces, de investigación tenemos en el punto 1, que se llamaba lo real hacia la verdad, la investigación que hay que hacer es el ultrapase. En el punto 2, que se llama, ¿cómo se llama? El padre en su singularidad. Lo que tenemos que investigar está en la página 789, 9 párrafo 2, y es lo que constituye a un padre, el vuestro, es lo que singulariza su deseo en una mujer entre todas las demás. Eso hay que investigar, no está tan claro, ¿eh? Otra cosa que hay que investigar es considerar al padre con el artículo definido que lo traslada a la esencia en el nivel de lo uno, significa resituarlo en el nivel del síntoma. Repito, considerar al padre con el artículo definido que lo traslada a la esencia en el nivel del uno, significa resituarlo en el nivel del síntoma. Esto hay que investigar. Y del punto número 3, la brújula del síntoma como respuesta de la existencia, hay que investigar. A nivel de la existencia, el síntoma es una respuesta del uno que es el sujeto. Tenemos incluso las páginas para que lo veáis lo que pone a continuación o en qué contexto lo dice. Repito, a nivel de la existencia, el síntoma es una respuesta del uno que es el sujeto. Otro tema de investigación. El síntoma obliga a ir más allá de la función de la palabra en el campo del lenguaje. A causa de su permanencia, obliga a introducir la instancia de la escritura en el campo del lenguaje. A causa de la permanencia del síntoma, esto obliga a introducir la insistencia de la escritura en el campo del lenguaje. Esto hay que investigarlo. En el punto número 4, tenemos que investigar
El saber a partir del S2 que da sentido al S1, ese es el clásico, como ya sabemos, que está en los eslogans, no es el único. Hay otro saber, que es el de la pura iteración del S1, idéntico a sí mismo y fundamento de la existencia. O sea, hay que investigar ese otro saber, que es la pura iteración del S1, idéntico a sí mismo y fundamento de la existencia. Otra cosa que hay que investigar en el punto 4, Lacan nos invitó a pensar el inconsciente como un significante que puede inscribirse a partir de una letra. Tenemos el inconsciente estructurado como un lenguaje que abandona y entonces pone este. Nos invitó a pensar el inconsciente como un significante que puede inscribirse a partir de una letra. Esto hay que investigarlo. Porque el inconsciente había que pensarlo como pura iteración bruta y no desde el sentido. Esto hay que investigarlo. Otra investigación. El inconsciente es real porque lo sitúa a nivel del síntoma detrás de la verdad. ¿Qué dice ahí? Cuando hay que investigar es saber qué dice ahí con eso. Otra cosa, Freud inventa la segunda tópica para dar cuenta de la existencia del síntoma como iteración, un equivalente de los puntos suspensivos, del etcétera ese que recordará Lacan. Otra investigación. La palabra se articula con la permanencia de un síntoma que itera. Ojo, La palabra se articula con la permanencia de un síntoma que itera. Cuando se ha despejado el de ser, queda la iteración. Un semel factivo que reitera él una sola vez. Reitera una sola vez un acontecimiento autosimilar singular que tiene valor de traumatismo. De traumatismo del encuentro con el goce. Como trasfondo de toda dialéctica. Esto hay que investigar. Todo lo ocurrido no reitera más que esa misma estructura. Por eso, el síntoma es fractal. Estas son las líneas de investigación. Yo quiero decir, por lo menos que ahora ya paso la palabra a todo el mundo, si queréis que vayamos a investigar esto o lo que queráis, yo quiero decir que aquí estamos en psicoanálisis. Psicoanálisis. Entonces, a mí me ha llamado la atención que aquí habla de síntoma todo el tiempo en esta clase. Esto es freudiano, habla del síntoma. Y luego, yo sé que ha hecho un esfuerzo muy grande José, y se lo reconozco, y ya no lo compartirá cuando lo concluya, porque sé que lo tiene a medio trabajo y le está costando bastante, voy a decir yo, no sé si tú me corregirás, José, desesperación, dolor o entusiasmo, no lo sé, o toda la vez, me da igual. Un poco de todo, ¿no? Ha hecho una investigación de lo que él llama, que me parece muy bien, los usos del uno en Miller. Que yo uno con los usos del uno en Freud. Porque yo he encontrado lo del uno en Freud en muchos sitios. Si tuviera que decantarme por un lugar donde lo dejaba, donde dejaba el uno, sería Moisés y su coletilla, la religión monoteísta. Ahí yo es donde leo el uno. No está, creo que a Freud, a las alturas de Moisés y la religión monoteísta, le diera por hacer un tratado teológico. No, no. Y yo he leído Moisés muchas veces. Tiene en común Moisés y la religión monoteísta, que es el último texto de Freud. Y al mismo tiempo hay una resistencia de Freud que no quiere publicarlo, que luego nos hemos inventado la interpretación que hemos querido cada uno de nosotros, o grupitos, o con amiguetes, o como sea, o nos hemos creído lo que nos han dicho, pero hubo una resistencia de él de publicarlo en vida. Igual que hay una resistencia de Jacques Almiller con Vida de Lacan. Entonces yo ahí esas dos cosas las uno
Y creo que el ser y el uno, vida de Lacan y Moisés, tal. Pero, como muy bien me ha señalado tanto Laia como Goyo, tenemos la represión primordial. El nombre de primordial aparece muchas veces en Freud. Ujú. Primordial, que también es uno de los nombres del uno. Entonces sí que podíamos ver, es una línea que yo trazo, los usos del uno en Freud también. Porque como eso no lo estudiemos y lo veamos, no sé, el psicoanálisis va a dejar de tener su parte psicoanalítica y vamos a acabar pues hablando, porque yo a mí lo del significante de Saussure, me parece que es de Saussure el significante, Sí, sí, sí. me parece que es una aportación probablemente importante a la humanidad, pero es el significante de Saussure. Pero lo primordial, la represión primordial, el narcisismo primario, hay un montón de cosas Y en Freud. la represión. La represión, exactamente. Hay muchas. Eso, bueno, y aquí hay palabras que están muy unidas a todo esto de freudiano. Entonces, esas dos cosas para mí, y ya os dejo la palabra, y no sé si esto es aburrido, parece bien, os parece mal, en fin. Os ha costado mucho esfuerzo. Me parece interesante lo de las líneas de investigación, especialmente porque se plantean algunas cosas, Miller las plantea con mucha velocidad y no son tan evidentes que sean efectivamente así, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, la segunda tópica, ¿no? Habla de la segunda tópica como una construcción, no lo llama construcción, pero algo que a lo que Lacan, a lo que Freud recurre, digamos, para dar cuenta del uno que itera. Bueno, es decir, me parece que es importante irlo a buscar, ¿no? Este, ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al ello como, eh, digamos, como el lugar de las pulsiones. Se refiere al ello como una forma de lo inconsciente en tanto no reprimido. Es decir, ¿qué quiere decir además ese no reprimido? Es decir, me parece que si nos detenemos, todo el sentido que en una lectura superficial permite dar, cuando nos detenemos a interrogar, no es tan claro, ¿no? Entonces creo que es interesante. No sé cómo implementaríamos esto para poderlo trabajar en grupo. Si va a ser en este mismo espacio o cada quien elige un punto de investigación o qué quieren hacer. Yo pienso que el curso hay que acabarlo Mm. y que hemos tenido impases en el curso que nos han llevado a tener de una cosa y otra, la pulsión y la libido, la que recuerdo, pero han habido más, muchas más. Entonces aquí pienso que el curso hay que acabarlo. Yo Sí, sí. empezaría, por ejemplo, por poner un ejemplo, leyendo lo que hemos puesto del primer punto, el ultrapase, que es como empieza el curso. Entonces, Ujú. alguien quiere hablar del ultrapase, aquí está, podemos ir leyendo la letra, lo que queramos. Pero yo sí que acabaría el curso y luego ahí nos llevará a una cosa, hacer un grupo. Yo quiero hacer un grupo de lectura freudiana, lo quiero hacer, ya lo he dicho muchas veces, pero no un grupo de lectura freudiana sin más por el a Freud, sino para ver cómo encajar unas cosas con otras, que eso La lo quiero hacer. ultimísima con Freud, sí. La ultimísima con Freud, la quiero hacer. Entonces eso, pero bueno, son cosas que pienso, ¿eh? No he decidido. Lo que sí que tengo decisión es de acabar el curso, eso sí. Ujú. Entonces, si queréis, empezamos con ultrapase, que alguien hable, por no hablar yo. Ujú. Hay que leer, no está difícil, está aquí, es desde la página 7. Vamos leyendo y vamos interrumpiendo, Yo ¿les creo, parece? yo creo. Ujú. Sí, Elena, sí. Pues muchas gracias por lo que nos habéis mandado. A ver,
yo tengo más preguntas que otra cosa, pero claro, esa nueva clínica, ¿cómo llegar al uno? A ver, una de las frases que, espera, que una de las frases que ponéis, lo estoy leyendo, a ver si, un momentito. El síntoma obliga a ir más allá de la función de la palabra en el campo del lenguaje. A causa de su permanencia obliga a introducir la instancia de la escritura en el campo del lenguaje. Eso, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo lo habéis entendido? Ujú. ¿Eso es de investigación o de eslogans? De investigación, de investigación. Claro, no, es que la investigación no lo hemos entendido. Ah, venga, Espera. seguro que sí. Seguro No, que de le habéis dado verdad, Elena, alguna vuelta. de verdad que no, de verdad que no. O sea, es efecto sorpresa. Mm, Vamos ya. a empezar por el primer punto. O sea, es un efecto sorpresa lo que nos ha producido esto. Va en serio, ¿eh? Dice, estamos llamados a ello, a contemplar el ultrapase, porque son muchos los que más allá de la prueba del pase, tanto si la han superado como si no es el caso, continúan la Sí. prosecución del análisis. Mm, Hay que constatar entonces que existe un ultrapase. mm, mm, mm. Ahí te aseguro que hemos desvariado. Aquí hemos desvariado. Pero considerar los desvaríos como que le hemos dado vueltas, pues no. Pero quiero Y decir, a por ver, ejemplo, hay una pregunta, ¿no? mm, Por ejemplo, con eso. Es decir, hay gente que continúa después de haberse presentado al pase. mm, ¿Aprobado el pase o no? mm, Pero incluso cuando es aprobado. mm, Bueno, uno se puede preguntar este, varias cosas. Nos podemos preguntar si es la perspectiva, si el pase sería la perspectiva de lo terminable y la continuación, la perspectiva de lo interminable. Pero también podemos preguntarnos qué hace que alguien continúe. Va en búsqueda de una verdad última, después de la última, de la cual ha testimoniado, es decir, qué hace que alguien continúe. Es mm, un tema de verdad, es un tema de satisfacción, mm. tiene que ver con el modo de goce, es decir, tiene que ver, podemos pensar que algo pasa con el lugar del analista en el pase, especialmente si es aprobado, ¿no? Entonces, se supone que su lugar como sujeto supuesto saber ya no estará. Entonces, ¿a qué se va el análisis si no es a buscar una verdad? O sea, Mm, no es tan evidente la cuestión del ultrapase como una cosa clara de, bueno, algunos quieren continuar, claro que algunos quieren continuar, pero ¿por qué? yo- Sí, yo no sé, es que, a ver, de hecho, pero yo creo que ahí la única respuesta posible es ir caso por caso. Es Sí, decir, por supuesto. no se puede generalizar. Entonces, pero Ujú. sí es verdad que hay, a mi entender, pero eso sí que seguía para ir más despacito, hay, Mm. hay, hay algunos testimonios de pase que la impresión, al menos a mí, la impresión que me da es que no han llegado a tocar nada de esa letra, digamos, ni de ese uno. O sea, no digo ese uno, sino ese uno, sino de ese uno. Uno. Creo que no han llegado. Y, sin embargo, bueno, pues es que hacer el pase y que sea aceptado tiene que ver también con un encuentro y que decir, puramente contingente que se da, ha sido aceptado y demás, pero no hay más garantía que esa, que haya habido ese encuentro que ha hecho que eso pase. Pero eso no quiere decir que se haya llegado a ese punto, que luego ese uno insista, itere, vamos a decir, no me cabe duda. Lo que pasa es que yo entiendo cómo, es decir, que cuando eso se ha encontrado, dices, concho, ha sido también pura cuestión de, mira, pues se ha llegado y se ha encontrado eso en el análisis, pero en otros no. ¿Y qué hace que, entiendo que por todos los recortes que habéis ido haciendo del texto de Jacques Miller, lo que planteáis es que, claro, depende también de cómo se lleva un análisis, se podrá, es que estás seguro que nunca vas a llegar a encontrar en uno, o sí, pero también Mm. es que no es solo la dirección de la cura de un analista, sino que igual hay analizantes que no van a poder llegar nunca ahí, ¿no? Que también me parece
Pero bueno, con respecto a ese modo de entender el análisis, ¿qué habéis pensado? A eso es a lo que me refiero. ¿Cómo es esa diferencia? Eso es lo que quería preguntaros. Y luego una pequeña cuestión Perdona, Elena, ¿esa diferencia en qué? en cómo, cómo sería la dirección de la cura del primer Lacan al segundo Lacan o al ultimísimo Lacan, al que busca el uno. Bueno, esa era la pregunta. Y luego quería decir otra cosa con respecto al uno. Para mí, una de las, no sé, yo voy a volver a leer Moisés, lo volveré a leer, a ver, no, no, pero una de las, no sé qué decir, para mí, del uno que se encuentra en el texto de Freud es la identificación primaria. También, Para mí es que también. es, Sí, También. sí, sí. es, Hay que es muchos, por eso es que súper digo que hay muchos. enigmático, como Hay lo muchos, o dices. sea, yo he dicho Moisés, pero es que Sí, me lo comentó, no sé si la digo yo, los dos, que había mucho en Freud, pero ya, que evocaba el uno. ya. A mí la Identificación identificación primaria, primaria, que es un identificación al montón. padre, pero ¿cómo? ¿A qué del padre? Tampoco es, bueno, es Al que padre, o sea, imagínate, o sea, así lo dice. también también está aquí, puesto. O sea, Mm, bueno, yo Bueno, vamos por orden, ¿no? Sí, vale. Yo aquí nos queda Analía. cosas para decir. Analía, sí. Ah, bueno, bueno. No, ¿saben que cuando lo estuve leyendo la clase, me acordé de una presentación del pase de Estela Solano en los años 90 acá en Buenos Aires? Ujú. Y había llamado muchísimo la atención porque No, yo ella no te oigo, no oigo nada. Estás muy bajito el volumen, Analía, no sí. me... A ver, esperen. O por ahí yo estoy medio lejos, ¿eh? Puede Puede ser. ser, al acercarte Ahora se mejor, ¿eh? escucha Ahí mejor. sí, va mejor. Bueno. No, lo que les decía es que me hizo acordar a una presentación del pase de Estela Solano Suárez en Capital en los años 90. Y ella hablaba de eso, que había hecho el pase, digamos, había sido, no sé si decir aceptado, bueno, como que lo había hecho, pero después ella hace de nuevo una consulta, o sea, ella va de nuevo a análisis. Yo ahora no me acuerdo el detalle, pero tiene que ver con un punto de angustia. O sea, ella vuelve al análisis por angustia. Y me acuerdo que en esa presentación, lástima que no tengo el texto, tendría que buscarlo porque fue muy interesante, porque ella hablaba como de efectos del pase a nivel de los tres registros. O sea, como que el pase como tal tenía efectos en lo imaginario, en lo simbólico y en lo real. Y que a veces eso podía llevar de nuevo a un análisis y que a veces eso podía llevar de nuevo a un análisis. No eso les quería comentar nada más. Es muy Bien. poco porque no me acuerdo el contenido. Estaría bueno, trataré de ver si lo puedo ubicar. Mm. Es por el lado del resto sintomático, pudiéramos decir. Ajá. ¿Sí? ¿Es por el lado del resto sintomático, Analia? Lo que ha dicho Goyo. Em, No, no, piensa, da igual. Luego lo buscas y en otro Sí, momento, bueno, si no sé si como lo dices. pregunta. Ujú. no, está, por eso no te lo podría responder porque, pero me recordó esto Ujú. aparte fue todo un revuelo acá porque cómo hizo el pase, pero vuelve, ¿viste? En ese momento parecía que la gente hacía el pase y ya estaba, no sé, como que no era necesario más Mm. retornar al análisis, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de los años 90. Mm. Nosotros, o sea, pues yo también había pensado eso de que eso sería contestar uno por uno. Pero es que este lo pone aquí como ultrapase. Lo dice este. Estamos haciendo una investigación de lo que dice Miller. No, no también pensaba que era uno por uno. Porque también cabe la pregunta, ¿por qué hay gente que no pide el pase? Eso está ahí Ujú. también, porque no lo pide. Porque no creo que se trate de haber acabado, no haber acabado, no haber llegado a la letra, porque claro, la letra está en uno de los puntos de investigación. Porque yo la letra, o es una metáfora, yo no me imagino escrito una L en mi cuerpo. Eso no me ahora, no sé, eso si es una metáfora, ojo, que a ver. Pero bueno, hay un punto de investigación que es lo de la letra. Que no se ha llegado al uno. También estamos investigando el uno, pero no sé lo que es tampoco, a mí me pasa lo mismo. O sea, no te creas que lo tengo tan claro. Está con eso de
no sé, eso no quiero decirlo yo porque ya lo dirá Goyo, ¿no? Por el uno de la filosofía, pero está el uno en psicoanálisis también. Mm, Eh, entonces, sí que hemos llegado a pensar que probablemente lo que esté incordiando ahí, o no incordiando, ¿no? La palabra incordiar está muy mal empleada. Lo que esté ahí pulsando, insistiendo, sea algo de la cuestión femenina. En mm, serio, eso hemos llegado a pensar, porque justo el pase de Estela había algo del otro goce, que yo no recuerdo de eso, no, luego ya perdí la... Yo perdí el interés por escuchar pases, voy a decir por qué, porque para mí era importante lo de la lista de la escuela, ya, pero cuando se convertía en una cuestión de que se había acabado, dejó de tener para mí importancia. Tenía importancia en tanto en cuanto analista de la escuela, que yo lo consideraba importante, y luego me di cuenta que dije, no, cualquier persona en la escuela puede hablar de lo que es el psicoanálisis y lo que es un psicoanalista, porque estamos en la escuela. Si no hablamos en la escuela de eso, no vamos a hablar, lo he dicho muchas veces. Y añadiría lo que es el inconsciente, porque también creo que es importante. Y ahí yo perdí un poco. Pero bueno, el de Estela Solano sí que lo escuché. Y sí que sé que ella habló de algo, no tanto resto sintomático, José, que yo creo que ella habló de algo del goce femenino que estaba en juego, que no sé qué, no tenía que revisarlo también. Analía, si lo vale, revisas, vale. lo volvemos a ver. Y ya está, pero que hemos llegado a pensar eso, que probablemente el pase o lo que esté haciendo ahí o lo que está haciendo, sí, voy a decirlo así, a ver qué os parece, lo que esté haciendo síntoma en el pase sea la sexualidad femenina. Mm, Se me acaba de ocurrir ujú. y lo dejo ahí. ¿Daya? Sí. Yo creo que nos equivocamos al plantear el uno como que se encuentra o como es que se puede llegar a él. El uno está, y entonces plantea Miller, y lo pienso así, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero Miller plantea justamente dos tipos de clínica, una que es la ontológica, como que pueden volver ese uno, pero el otro es el que lo atiende desde el principio, no es que se descubre o no es que se puede llegar a él o que es un resto de no sé qué. Lo atiende desde el principio. Entonces, si la clase está muy dedicada a poner al uno y al síntoma al mismo nivel, a la par, por el ultrapase, sí lo puedo pensar desde la ontología, perdona, el pase desde la ontología y el ultrapase como que no está atendiendo el rollo ontológico. Que hay personas que necesitan todo ese recorrido, otros no, Otros no. otros no. Entonces, eso lo tenemos que pensar igual. Mm. Porque si es de lo universal, como lo hemos puesto en los eslogans, como lo dice Miller, si es desde lo universal, claro, nos está atendiendo lo otro. Si se plantea cómo llegará, claro, entonces se necesita un recorrido brutal. Sí, mi comentario va, continúa el comentario de Laia, ¿no? Porque efectivamente pensar en el encuentro del uno, me parece, incluso pensándolo como contingente, lleva a creer que el uno se puede pescar, ¿no? Se vuelve una cosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay distintas perspectivas del uno. Yo no, nunca he estado muy de acuerdo en el uso del uno, o para decirlo mejor, de lo uno como equivalente del S1. Milera toma esa perspectiva en esta clase, pero creo que no es la única posible, ni la única que él mismo ha tomado, ¿no? Es decir, se llega a un S1. Bueno, sí, se llega a un S1. ¿Desde dónde? Quizás desde el S2. Pero esa es una perspectiva que Miller ubica en contraposición, como digamos, un saber del S1 a partir del S2. Esa es una lectura. La otra lectura es el saber del S1 que itera. Y que en ese sentido se itera, por lo menos yo escucho la palabra iterar como algo que tampoco se deja atrapar, digamos.
Después está, a propósito de esto del ultrapase, me parece que es importante. Yo tendría una perspectiva en la que creo que algo podría continuar a condición de cesar el parloteo de la vivencia de cada quien. Lo voy a decir así. Teresa algo de eso ha mencionado. Es decir, se ha convertido el pase en un testimonio de las vivencias del sujeto, lo diría así, ¿no? Y cuando lo que se espera del pase es que esto tenga una utilidad para la elaboración del psicoanálisis. ¿Se continúa eso después del pase? Bueno, creo que es la apuesta del propio pase que esto continúe. Debe continuar o puede continuar en el seno de los consultorios, en la relación con el analista. Creo que lo que se esperaría es que esto hiciera escuela, ¿no? Que pasara a la escuela y no al seno del consultorio, ¿no? Y después, a propósito de si son restos sintomáticos o no, o se pesca más en otra perspectiva, me parece que, este, bueno, es decir, siempre se ha hablado al final quedan restos de una operación significante, etcétera, del dispositivo. Este, lo diría así, la perspectiva del uno como un uno al que se accede después de una operación. Y esa es una concepción del uno que es distinto del uno que ya está allí, que está siempre, que está presente y que marca la vida de un sujeto. No es lo mismo el uno, este, digamos, que se decanta después de un recorrido, que es un producto de un recorrido, a considerar el uno como una marca fundacional que acompaña la vida de una persona. Yo creo que son dos perspectivas distintas. Sí, Maripaz. A ver, bueno, yo me he leído Más allá del principio del placer y yo que tenía una pregunta que si este término de la iteración y es el activo, Freud cuando habla del eterno retorno de lo igual, ¿no suena un poquito a eso? O, No, no, no es Freud. ¿no? Eso es Nietzsche. Bueno, yo lo he subrayado, escrito, Freud lo pone, este eterno retorno de lo igual nos asombra Mm. poco cuando bueno, supongo que lo habrá leído de Nietzsche a lo mejor, pero no lo sé. Pero Nietzsche decía en de lo idéntico, pero bueno, es curioso, no lo había leído nunca. lo nombra así Freud, ¿eh? Vale, 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 lo buscaré, es interesante. Está en la página 22 a mí también, bueno, me ha recordado un poco a lo de la iteración y todo eso. No sé si Mm, están, son conceptos que se pueden, el mm, retorno, el eterno retorno de lo igual, por lo de eterno, porque está siempre, ¿no? Ahí. Y luego un poquito de lo que estabais hablando, lo del, ¿cómo es? Super pase, ¿cómo se llama? Ultrapase. Ultrapase, perdón, más que super, ultra. Al final, en la página 14 no sé si el ultrapase también tiene que ver como que un paso del psicoanalista a otro tipo de escucha, pero también habla de que el psicoanalista habla de dos escuchas, pero en verdad va dirigido a una sola. O sea, aunque se utilicen las dos, que supongo que es la del sentido y la existencia, lo que intenta es llevarlo solo a la de la existencia, pero eso es como lo he interpretado yo, no sé si... Esa es otra línea muy interesante. Entonces, yo lo que he Teresa. interpretado que el ultrapase tiene que ver con una manera de escuchar diferente, que no excluye a los dos niveles, sino que, como habéis dicho, habrá gente que necesitará los dos niveles, solo uno, pero que al final sí que tiene que ir dirigido a la existencia o algo. No sé, lo he interpretado así, pero no sé si el ultrapase se puede relacionar con maneras de escuchar o otra cosa. Ujú. Mm. Sí, Elena, A ver, con respecto al uno, con respecto al uno, a ver, yo diría, a ver, aunque estoy de acuerdo con lo que dices, Goyo, de que hay dos lecturas posibles del uno como marca, digamos, pero yo no diría que como algo que está ahí como una cosa, una marca no es algo que está ahí como una cosa, sino algo que marca, que ha marcado. Pero lo que en fin, voy a decir mi lectura es que
si entendemos el 1 como el S1, separado del S2. Es decir, separado, pero eso es producto de un análisis, que aparezca ese. Y en ese sentido, Laia sí que creo que se puede encontrar o no encontrar. Es decir, que. Y eso se escucha en algunos testimonios de pase. Es decir, que en un momento determinado, ¡clac!, algo ha producido ese efecto de separar un S1 de un S2 fundamentales para alguien, y algo queda ahí desgajado como ¡cling! Esto es lo que marcó. Eso es lo que. Y eso se escucha en algunos testimonios de pase. Algo de eso yo diría que estaba en alguno de los testimonios de Felicidad Hernández. Ella hace hincapié en eso, en esa cuestión, en esa separación de S1 de S2. Y que entiendo, y hilando un poco con lo que decías, Maripaz, que esa otra manera de escuchar tendría que ver con eso. Pero, claro, pero no se puede empezar con análisis escuchando solo así, porque entonces saldría todo el mundo corriendo, a lo mejor, no sé si puedo, no sé. Estaba pensando bueno, un analizante de Lacan, Guy Clastres, no sé si os acordáis de él. Él decía que él era un traumatizado de Lacan, porque cuando empezó Lacan a trabajar más así, pues él debió de ser a los comienzos de su análisis, y decía que él decía, yo soy un traumatizado por Lacan, por el análisis con Lacan. Lo decía haciendo un poco broma, pero vaya. Entonces, es un tema muy delicado, entiendo yo, a la hora en la dirección de la cura, pero bueno. Dicho esto, yo lo del uno no lo veo incompatible. Entiendo que son dos maneras distintas de plantearlo, y en algún momento he pensado también cómo entender la marca, o sea, la marca cómo entenderlo en relación a ese S1 que se desgaja del S2, no sé. Y en lo que Freud dice, en el famoso sueño de Freud de la inyección de Irma, ¿no?, que queda en una fórmula, y eso es lo que entiendo que es una letra, o varias letras haciendo una fórmula. Entiendo que ahí encontró Freud algo de eso, pero bueno, es mi lectura. Sí, Teresa. Voy a proseguir un poco, ¿no? De investigación. En el punto 2. Lo que constituye a un padre, el vuestro, es lo que singulariza su deseo en una mujer entre todas las demás. Página 9, párrafo 2. Voy a unir con el siguiente. Considerar al padre con el artículo definido, el padre, que lo traslada a la esencia en el nivel de lo uno, significa resituarlo en el nivel del síntoma. Bueno, yo a esto le he dado muchísimas vueltas, no me puedo fijar aún en textos, porque eso ya requeriría unas lecturas importantes, pero lo que yo veo aquí es una tensión que hay aquí, que Miller sitúa o pone, o a mí me transmite. Esa sería la última, será la más auténtica. Una tensión máxima entre el padre y la mujer. ¿Por qué? No entre el padre y la madre, entre el padre y la mujer. No. Entre el padre y la mujer. O sea, porque parece que está situando al padre en la mujer. Cuando la mujer es la que en todo caso, una mujer, aparte, digamos, que sería no toda, por decirlo en palabras lacanianas, es la que podría autorizar o no, por su deseo, a un hombre a la paternidad. Pero aquí lo pone al revés, perdonad que os lo diga. Aquí dice que es el que singulariza su deseo en una mujer entre todas las demás. Eso es al revés. Entonces, está como poniendo al padre al padre en pequeñito, al padre singular, del lado de lo femenino. Paso muchísimo de todas las cuestiones que dice con respecto al otro.
Y ese es el padre en el nivel del uno y en el nivel del síntoma. Entonces, para mí ahí está al máximo la tensión que yo entre la mujer y el padre. Es cierto, yo ahora hace muchos años que no lo he trabajado, el otro día me nombró Goy otro texto de Freud que también hace mucho tiempo que no he trabajado, que es inhibición, síntoma y angustia. Mm. Muy mal, por mi parte, muy mal, muy mal, muy mal. Eh, pero Moisés me da, además de muy mal, porque en inhibición, síntoma y angustia no le tengo tanto cariño, pero yo a Moisés le tengo cariño. Yo me acuerdo que en una reunión de no me acuerdo qué congreso, que cuando yo era jovencita y nos dejaban hablar, porque ahora lo único que te dicen es que cuentes lo que haces en la clínica, nos dejaban hablar, entonces yo dije que pensaba que Akenatón era una mujer, que la borraron de todas partes y que de ahí extrae Freud como algo muy de la feminidad, pues una continuidad entre la sexualidad femenina que está imperando la madre, o sea, es la sexualidad femenina y la feminidad son dos textos donde Freud vira de la madre a la mujer, digan lo que digan, en Lacan o digan lo que digan los demás, y en Akenatón es donde él capta algo que va a ser completamente borrado, que me recuerda a nivel de todo esto de uno, que se borra, que no sé qué, que no sé cuántos, como todo. Y yo dije eso, dije espontáneamente. Se quedó todo el mundo así muy parado, ¿no? Akenatón es una mujer. Y quedaron así como... Pero creo que aquí lleva en esto al máximo la tensión entre el padre y la mujer. Está bien, ¿no? Porque el padre, como ha dicho como ha dicho, está bien considerarlo de esta manera para mí, no lo digo en general, porque por lo que ha dicho Elena, ¿no? De que, y de identificación primaria, y de identificación al padre, ¿a qué padre? O sea, es importante, ya no es el cuarto nudo o el que anuda el padre, o sea, no es ese que anuda, no se sabe qué, de los nepotomeos o no sé qué, o el síntoma, no sé qué, el que no tiene, tiene síntoma. Estoy hablando de eslogan lacanianos antiguos de otra época. Pero eso lo dejo ahí para retomarlo, lo que queráis. Estoy muy de acuerdo con lo que ha entresacado Maripaz del eterno retorno de lo igual, que sería quizá otro de los nombres de pensar el uno de Freud. Y sobre esto último, Miller ha dicho algo en este propio curso. Es decir, a propósito de de la cuestión del uno, en algún momento lo ha enlazado a la cuestión del retorno de lo idéntico también. Pero bueno, me parece, tengo un poco una pregunta para Elena, si he entendido bien lo que ella ha planteado, ¿no? Es decir, esta diferencia entre la marca y el S1 al final, tú dirías que es, al final me refiero como un producto de la operación analítica, etcétera. ¿Tú dirías que es la diferencia entre lo que se escribe y lo que se lee? No sé Mm, si se salió. No, Ah, no, está está ahí. bien. Vale, que sí, la dejé de ver. respondo. Sí. No lo sé. Ahí tengo una interrogación. Quizás sea una buena manera de decirlo. Mira, nunca lo he pensado así, pero quizás sea una buena manera. ¿Mm? Mm, Y claramente, lo pienso a investigar, ¿eh? A investigar. mm, mm. ¿Mm? Sí, sí. Y a propósito de lo que planteaba Teresa, ¿no? De la cuestión del padre y lo femenino, yo casi prefiero hablar de lo femenino, pero no hablar de la mujer o las mujeres o no sé qué, ¿no? Pero Sí, mejor, me, mejor, mejor. me parece que es importante es decir, lo que Miller trae, en principio, la referencia que nos da es el Urbater, ¿no? El padre de Totem y Tabú, que se exceptuaría de lo universal, en tanto que lo universal sería todos castrados y este sería la excepción a esa ley porque la funda, digamos, ¿no? Pero esa me parece es la lectura de la excepción masculina. Entonces, cuando tú te planteas la cuestión de la feminidad, a mí me parece que es muy interesante porque
efectivamente pasa no solo del lugar de quien funda la ley, sino además de lo que cada uno hace con su singularidad. Es decir, son dos términos que están presentes en el propio texto, ¿no? Excepción por un lado y singularidad por otro. Se puede hablar de la singularidad a propósito de la excepción. Este, bueno, es decir, sería empujarlo al lado masculino. Es decir, ¿qué pasaría? Habría una perspectiva del padre, en lo cual, lo único que yo puedo entender, digamos, de esta frase es: un padre es aquel que ubica a una mujer como la causa de su deseo, etcétera. Lo que dice allí, lo que constituye a un padre, el vuestro, es lo que singulariza su deseo. Es decir, lo pone en lo singular, ¿no? Su deseo en una mujer entre todas las demás. Es decir, en una mujer tomada, lo diría así, una por una. Claro. Eh, Entonces, me parece que es el punto en el cual este, casi podríamos pensar, es una interrogante, que este, para el lado masculino poder acceder a lo singular tiene que pasar por las vías lo diría así, de una mujer. Por otro lado, uno puede preguntarse: ¿y por qué no es ahora en estos tiempos LGTBI, todo este rollo, ¿por qué no otro chico? ¿Por qué no otra cosa, no? Bueno, no sé ¿Otro, si logro otro seguir la chisme has pregunta. dicho? Otro chico, o sea, un hombre con otro hombre. Entonces ya no es una Ah, mujer la que hace de causa y tal. Es decir, yo creo que cuando dicen una mujer, me parece que es para situar algo de lo femenino, es decir, lo porte quien lo porte, ¿no? Pero lo diría así. Yo quiero responder que el padre de Totem y Tabú, a mí es un texto que me encanta. Por cierto, otro de los nombres del uno, otro de los usos del uno, en Sí. Freud. Ujú, El padre de Totem y Tabú para mí es el fundamento del deseo, ujú, no del goce. claro. ujú, Es curioso porque se ha hablado de él como el padre gozador, ujú, pero en realidad el váter es el fundamento del deseo de los hombres. Todos quieren ser ese. ujú, Todos quieren ser, repito, ser, de la ontología, de todo ese rollo. Entonces, no es el padre, o sea, no es el goce. Entonces, creo que el goce va mucho más del lado de la parte femenina. Yo no sé si llama la parte femenina, yo creo que sí que pueden ser posiciones que están en un sexo y otro, independientemente de que se tenga pene o no. O sea, eso ya los trans están eh, variando todo eso mucho. Entonces, en ese aspecto pienso que uno de excepción, como tú dices, yo lo pienso como fundamento del deseo, incluso el uno de excepción. ujú, Hubo una que os la aconsejo si la podéis encontrar, Luis Solano, creo que a veces lo he comentado, en unas jornadas en Andalucía, nos contó un cuentecito, estábamos todos emocionados porque empezó a contar una historia para ti, para tal, no sé qué, como una historia clínica, pero una ujú, historia clínica como una novela. Y al final la camufló tanto que nadie la reconocimos. ¿Sabéis de quién estaba hablando? Estaba hablando de Marilyn Monroe como uno de excepción. ujú, Lo distinguía mucho, ¿eh? Como uno de excepción, de colocarse en uno de excepción. Totalmente deseable por todos. Ujú. No, Em, no, es que se me han quedado, no sé por qué me ha bajado la mano antes, se me había quedado muy descolgadas algunos comentarios del primer punto, a ver con narices los enlazo con esto. Pero no quiero que se queden en el aire. Uno, por una parte, decir que no sé cómo pensar el uno enlazado a un S2 puesto que va suelto, no sé cómo se puede descolgar. Y luego, por responderle a Maripaz, creo que no sería tanto que el ultrapase es cómo llegar a la escucha de la existencia, pero eso sería como una especie de evolución. No se trata de que un analista escuche desde el principio las dos formas de escucha, valga la redundancia.
Y con respecto al tema porque si no es terapia. Y con respecto al tema del padre, no he entendido muy bien, Teresa, eso de la tensión con el tema de la mujer. Porque si justamente se singulariza el padre, ya no es el padre, es cada padre. Ya. Sí, Laia, Sí. gracias por hacerme esta pregunta, porque es una cosa que para mí yo veo en la obra de Freud esa apertura. Vale. Os he dicho, en sexualidad femenina y la feminidad hace un viraje hacia de la madre a la mujer, que para Freud siempre había sido la madre. Y en Akenatón ya, pam, ahí ya la pone, pam, la pone totalmente, que le pasa de todo, la borran de todas partes y todos esos rollos como ha pasado en Sí. la humanidad con las mujeres. Digo máxima tensión porque en Lacan yo veo un movimiento contrario. Yo veo que Lacan se orienta muy bien al principio sobre la sexualidad femenina, el goce femenino, se orienta perfectamente hasta en su unidad de directrices para un congreso de sexualidad femenina que llega a decir no haré pasar a la mujer por el calzado, no sé cómo dice, el zapato de la castración o no sé qué. Muy bien, muy bien. Pero al final, cuando llega Joyce, coge y lo pone del lado de que para todos el síntoma, o sea, Ujú, bandeja para todos. Y la sexualidad femenina se borra. ujú, Y al final se borra. Y esto que está hablando Miller es de Lacan, el padre de este singular. Entonces, este padrecito singular pequeñito que hay ahí, ya es el remate, como decir. O sea, creo que en Lacan hay un movimiento contrario. ujú. Es cierto que tengo que reconocer siempre que en Caracas dijo Lacan, muy honestamente, y no lo tomo a broma, ustedes si quieren, digan que son lacanianos, yo soy freudiano. Y cuando digo que no lo tomo a broma, pienso que es un reconocimiento de los fallos que ha tenido. Ujú. Con respecto a Freud, no sé si hay manos levantadas. ¿Hay manos Y levantadas? No. Elena, Elena, sí. No, una cuestión con respecto a Laia, cuando digo que se separa el S1 del S2, a ver, no es lo mismo el S1 que se separa de la cadena S1, S2, SN, es decir, esa es la cadena significante. Cuando hay un corte y se separa un S1, se separa ¿De qué? de la cadena significante. Claro que se separa. Es que no es, claro que están sueltos y están atados. A eso me refiero, que si Pero lo que no, pensamos así, es un producto el uno. pero es que entiéndeme, yo creo que ahí hay algo que no, yo no sé, no me sé explicar, pero lo veo más claro que el agua. Es decir, que o podemos escribir también S1, S2 y S2 le da sentido al S1, es decir, a la retroactiva, lo podemos escribir, espera, que así, espera, ¿eh? Sí, Elena, pero si eso lo entiendo. Pero lo que Esto, planteo, por ejemplo, esto lo podemos Sí, entender sí, sí. así o podemos entender que S1 no es lo mismo el S1 que hace cadena, S2, SN, que cuando hay un S1 que se suelta de la cadena. Y claro que eso puede pasar. pero yo no digo que eso Créeme que no sí. pase, digo que hablo del uno, que no sé cómo el uno puede estar encadenado a nada. El uno, si el uno es el S1, ese es el tema que estábamos hablando antes, Claro. lo que decía Goyo. Claro. Si el uno Mm. lo entiendes como marcas una cosa, si el uno lo entiendes como S1, es otra. O no Por es eso lo mismo. justamente. Y, Entonces, yo no y sé una cómo cosa se es lo, puede. lo- lo que está marcado y otra es lo que es legible. Me ha parecido una buena explicación. Y de hecho, en los testimonios de paz en los que ves que algo de eso ha pasado, es un momento en el que aparece un punto donde queda algo del goce tocado. Y aparecen fenómenos incluso corporales. Y se nota muy bien que hay algo, toca lo real, toca lo real. Y bueno, pero en fin, ya no le voy a dar más vueltas. Yo es que eso me parece que es así. Otra cosa es que queda por investigar, que me parece que es un tema a investigar y yo, vamos, lo tomo como algo a investigar
para mí importante, la relación entre la marca, el uno y el es uno separado de la cadena. Mm. Eso, lo formularía así. Pero bueno, lo dejo un poco a un lado y de todas maneras me parece interesantísimo todo lo que se está planteando aquí con respecto a la cuestión de lo femenino y del goce femenino. Es verdad que hay un momento en que Lacan deja de hablar del goce femenino, pero es, Mm. sí, lo que decías, Teresa, me parece interesantísimo. Interesantísimo investigar ese asunto. Es verdad que yo una vez he pensado si estaba a partir de ello, si es verdad, si plantea el sentón engloba también el goce femenino o no. No sé lo que pensáis de eso. Sí, Ya te digo, Mm. ah, ya lo he dicho, sí. ¿hablas tú o yo? Sí, bueno, quería solo añadir algo, ¿no? A partir de de la pregunta de Laia y lo que Elena le ha podido responder, ¿no? Que me planteo si el S1 no sería una elucubración de lo uno, lo diría así, ¿no? Sí. Pero, bien, quiero volver un poco a la cuestión del padre, ubicado allí, como que Laia preguntaba, si era la de un padre, pero alguien en particular, digamos, ¿no? Cada Me- padre. Cada padre. No, me parece que es importante porque Miller lo que va a decir en la página 9 cuando hace la pregunta, pone lo que constituye un padre, todo con minúsculas, ¿eh? El vuestro es lo que singulariza su deseo a una mujer entre todas las demás. ¿El vuestro qué quiere decir? El vuestro me parece que es el padre que se encarna en uno, diría, particular, para no decir singular, es decir, en ese cada padre, este, que se distingue totalmente de la función nombre del padre, que se supone que es una función social, etcétera, que tiene un conjunto de, digamos, de características que se podrían definir. Pero que esa función paterna, el nombre del padre tradicional, por decirlo de alguna manera, es es una noción sin cuerpo, digamos, es una noción de puro lenguaje. Es decir, y cuando pasa al padre de cada uno, me parece, incluye lo que tiene, lo diría así, incluye el cuerpo de este. Por eso dice que es perverso, ¿no? Es decir, una posición perversa porque, bueno, porque goza de una determinada manera. Entonces ya no es una función, lo importante del padre ahí ya no es una función totalizante que restrinja, que ordene, que tal, sino más bien, lo que se transmitiría, entre comillas, tendría que ver con una modalidad de goce. Es decir, y en ese punto creo que es interesante lo que Teresa decía, sobre el Urbater. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Del Urbater como fundamento del deseo. Sí, como fundamento del deseo para, digamos, para la comunidad de los hijos, ¿no? Pero, bueno, me parece que es interesante explorarlo por allí. Perdona, Analía, es que Maripaz está levantando la mano, pero no se le queda. Pero que hable ella porque yo ya, Ah, esto me vale. pasa hace rato y seguirse el hilo, sí, sí. Sí, Analía. Estás en Estás silencio. en... No, es que cuando empezamos a conversar de esto, del padre y la mujer, yo me acordé de una parte del despertar de la primavera de Lacan, que se acuerdan que él hace como un comentario a este libro de Wedekind. Esto es del año 74. Y hay hacia el final algo que a mí me cuesta, o sea, más bien que me hace pregunta, pero justamente es no sé si decir una relación, pero ahí se está refiriendo a un personaje de la obra, que es el hombre enmascarado, en relación con la mujer. No sé si quieren que se los lea. No es muy largo, pero creo que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Les digo, para mí no, yo no lo tengo claro. Para mí es medio enigmático lo que dice. Pero Mm. habla de esto. Em, Miren, dice, ¿no sirve acaso aquí el hombre llamado enmascarado para resituárselas? Este que constituye el final del drama, y no solo el papel que le reserva Wedekind de salvar a Melchior de las garras de Moritz, sino del hecho de que Wedekind
lo dedica a su ficción, considerada como nombre propio. No sé si ustedes se acuerdan cómo era esto. Eran unos chicos adolescentes que, bueno, comienzan a introducirse en el segundo tiempo de la sexualidad, bueno, y surgen, bueno, por lo menos hay tres personajes centrales. Y Melchior y Morris son muy amigos. Y Morris es un chico muy depresivo que termina suicidándose. Entonces, esta escena de Melchior, que es el amigo, que en realidad dejó embarazada a una chica que termina muriendo en el aborto que le hace hacer la madre, o sea, es muy trágico el tema este. Digamos, ven que dice de las garras de Moritz, como que el enmascarado, como que ese personaje que aparece en el momento que este chico va a ver la tumba del amigo y que lo salva de la muerte, es ese hombre enmascarado que aparece ahí, ¿no? Y dice, por mi parte leo allí lo que rehusé expresamente a aquellos que solo se autorizan a hablar desde el entre los muertos. O sea, decirles que entre los nombres del Padre existe el del hombre enmascarado. Pero el Padre, acá lo pone con mayúscula, ¿no? Dice, el Padre tiene tantos que no hay uno, ese uno con mayúscula lo pone, que le convenga. O sea, no hay un nombre que le convenga al Padre. Dice, sino el nombre de nombre de nombre. No de nombre que sea su nombre propio, sino el nombre como existencia. O sea, el semblante por excelencia. Y el hombre enmascarado dice eso bastante bien. Y acá pregunta, dice, pues ¿cómo saber qué es si está enmascarado? ¿Y acaso aquí el actor no lleva máscara de mujer? ¿No? Ujú. Y dice, la máscara sola existiría en el lugar vacío donde pongo la mujer con mayúscula, ¿no? Mediante lo cual no digo que no haya mujeres. La mujer como versión del padre solo se ilustraría como padre versión, como perversión. Ujú. ¿Cómo saber si, como lo formula Robert Graves, el Padre mismo, el Padre eterno de todos nosotros, no es más que el nombre, entre otros, de la diosa blanca? Aquella Ole, que ¿Eh? ole, ole, digo. Ah, dice, Claro, aquella que su decir se pierde en la noche de los tiempos, por ser la diferente, diferente con mayúscula, otra, ese otra con mayúscula, siempre en su goce, al igual que esas formas del infinito cuya enumeración solo comenzamos al saber que es ella la que nos suspenderá a nosotros. Bueno, para mí es un lío, pero bueno, algo de lo que estábamos leyendo, no sé, me recordó esto, ¿no? Bueno, no sé. gracias por recordarlo, porque eso es una temporada que no me acuerdo en qué seminario está de Lacan, en el que Miller cuenta que sí, creo que lo pone, que él le regaló, porque no lo conocía, Lacan no conocía a Robert Graves, y Miller le regaló las obras Mm, para que leyera La diosa blanca. Y entonces escribió ese comentario, Lacan, cuando lo hizo. Nosotros en Palencia tenemos no sé, tantas fallas, ¿no? Que son mundialmente famosas, patrimonio de la humanidad y tal. ujú, Y tenemos hay mucha devoción a las vírgenes en millones de sitios. sí, Eh, pero aquí en Valencia es que es impresionante. Impresionante porque aquí no cuenta para nada San José, pero ni siquiera para contar mal. Da igual, está en su sitio. Él es la Virgen y es muy pagano. Digo que es pagano porque parecen fallas y luego llega Semana Santa y aquí el Cristo de los puñales no hay manera de que entre por ninguna cabeza. mm, Cuando España entera vibra ante la pasión de Cristo, me estoy refiriendo. sí, Entonces yo siempre he pensado, y fue un motivo muy grande de análisis, de mi análisis, parecerá raro, pero para mí fue durante muchos años un motivo de hablar, el estar hablando de la diosa blanca y de lo que implicaba eso en la cultura en la que yo estoy, que es la valenciana, que no es la catalana, porque la catalana es más patriarcal, en la valenciana, con toda esta historia que hay del tipo de madre que existe aquí, que es la diosa blanca como más pagana. No sé si Laia me puede comprender. Hay una broma. Me fui estas Pascuas a la ruta de Isabel la Católica
y llamé a Laia por teléfono. Y yo le decía, Laia, es que somos de Aragón. Y esto no lo entendemos. ¿Te acuerdas, Laia? Sí, 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 claro. Yo lo decía con la broma y la cosa esta que puede tener gracioso, ¿no? Pero os aseguro que había un punto ahí de que era así, que era de esa manera, que sí era ya. Sí, sí, sí. Lo que me causa interrogante de lo que ha leído Analía es que no sé si se está poniendo a esa diosa blanca en el lugar de excepción o al revés, al padre en el lugar de la feminidad. Ahí es la máxima tensión que yo decía de ese punto, donde encuentro la máxima tensión con eso, que Analía lo ha ampliado y gracias. El, ahí donde yo veo la máxima tensión, porque el ponerlo en el uno de excepción, no, no, es uno de los nombres de la diosa blanca. Ahí abre un poco la diferencia, probablemente, del Sí, goce femenino. sí. Abre un poco, lo Mm. tendría que pensar y recordar que Lacan lo dijo tal cual. Es uno de los nombres de la diosa blanca, el padre. No estaba hablando de Urbate, ¿eh? No estaba hablando de Urbate. No, 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 claro. De hecho, es el Ah, hombre enmascarado, así lo he entendido, ¿no? que no se sabe si es... Hay otra, que tampoco sé dónde está, en qué seminario está, que es cuando habla de Tiresias. Ah. Ujú. ¿Eh? Otro punto en Lacan que es muy, para mí ha sido durante muchísimo tiempo una cita importante a estos niveles. Pero lo que me chirría también es que dice, si no he entendido mal, es que ese hombre lleva una máscara femenina, con lo cual eso No, me que hace no se pensar que es sabe. falso. Analía, contesta tú, es que no, me he metido por medio y no toca. No, no, no. Lo que no se sabe es qué hay detrás de la máscara. Yo Ok, entiendo que Claro, lleva una claro. máscara masculina, ok, pero que podría ser una mujer. ok. Mm. Aquí tenemos al revés, tenemos a la moma, que es un hombre que va vestido con una máscara de mujer y completamente vestido y es la virtud. Mm. Bueno, me la ha recordado, perdón por la interrupción. Yo creo que un punto que es importante en esto del padre es que el padre función, y la función nombre del padre era una función de la cultura, es una función lógica, es una función, digamos, es una operación. eh, Lacan se vale digamos, de esa formalización, ¿no? Pero si hay un punto que es interesante incluso en esa formalización, es lo que tiene que ver con el deseo de la madre, que al final se muestra muy bien que queda como eh, que el nombre del padre viene a ocupar lo que de ese lugar no se puede decir, ¿no? Porque es una incógnita lo que es el deseo lo que se diría el deseo de la madre, ¿no? Pero es que me chirría, perdona, José, que hablemos del deseo, porque entonces ya nos salimos. Sí, pero el deseo de la madre allí está puesto con mayúsculas. Es decir, es la única vez que Lacan se refería al deseo con mayúsculas y se cabría preguntarse si lo ubicaba como deseo como tal o qué era, ¿no? Pero lo que trato de mostrar no es para hacer este elogio de las primeras elaboraciones, Mm, sino más mm, bien para poder decir que eso que quedaba diluido ahí como una cuestión que no se dejaba atrapar por la lógica, me parece que es lo que se presenta en esta última versión, ¿no? La perversión del padre quiere decir que no es un padre etéreo, no es un padre función, no es un padre lógico, es un padre cuyo cuerpo está tocado de una determinada manera, lo diría así. No es un padre con un cuerpo. El del nombre del padre, eventualmente no. Y es que creo que está, por una parte, la función paterna Claro. Mm. Sí, Claro. sí, y por otra parte están los nombres del padre. Son dos cosas diferentes que a mí en momentos las había olvidado. sí. Hay una, o sea, leer a Peter Graves es, para mí fue una suerte poderlo leer con las leyendas artúricas. Mm. Y el final de la, no sé cómo se llama, de las Las nieblas de Avalón, nieblas de Avalón.
que está en serie, no, no es una serie como las de ahora, eso fue hecho en serie por la BBC hace muchísimo tiempo, pero es una novela. A mí me pareció realmente impresionante. Cuando cae, como si dijéramos, o aparece la preponderancia, que también hemos visto en este curso mucho, como lo femenino va a coger va ganando terreno o no. Todas, eso también está dicho en este curso. Ella se encuentra muy mal, estoy hablando de Morgana. Ella se encuentra muy mal porque ha caído todo aquello que sostenía su mundo. Eh, y se mete en el mundo patriarcal, digamos, de Jesucristo y toda la historia esta del cristianismo o lo que sea que se diera en ese lugar mítico Y sí, donde... ese cristianismo, sí. Y yo os digo, no sé si lo sabéis, que la Virgen no fue aceptada enseguida. En la religión católica, no sé si en la protestante aún está sin aceptar, pero en la religión católica la Virgen tardó siglos en ser aceptada como Madre de Dios, con su santidad y tener ahí sus conventos, sus monjas y sus cosas ahí hechas de alguna forma. Y ella, hay un trozo muy bonito, porque los actores de la BBC son muy buenos, a mí me gustan mucho cómo actúan, en el que ella está en una iglesia, en un convento, y ve ella la diosa blanca. Por eso que es otra de las cosas de Moisés, la transmisión que no va vía la palabra, sino que va de otra manera, eso también está ahí. Entonces todo esto, bueno, Sí, como que de yo, alguna manera se refugia en esa parte que puede exactamente, estar. se refugia ahí y está ahí y ella la ve y entonces se da cuenta que todo eso va perdurando, como muy poéticamente lo ha contado Analía en el trozo que le agradezco mucho que haya Ay, sí, traído. sí, muchas gracias. Analía, por cierto, que has levantado la mano. Y en realidad iba a retomar algo de lo que había dicho José. Esto del tema del deseo de la madre y el nombre del padre me hizo acordar de la fórmula de la metáfora paterna. Y hay un texto de Miller que me parece que se llama Deseo de la madre o la madre y el niño, hace mucho lo leí. Y él hace una crítica a la metáfora paterna y se hace la pregunta por el goce, porque dice, ahí esa madre entra la metáfora por el lado del deseo, pero ¿qué pasa con el goce femenino de esa mujer, ¿no? Ujú, Y por Claro. el otro lado, eso sería en la entrada. Y en la salida pareciera que la metáfora se resuelve por la significación fálica. Digamos, es como traducir el Edipo freudiano en una fórmula, ¿no? Mm, Y entonces decía, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos, si eso estuviera resuelto, no habría síntoma? O sea, si todo pudiera pasar por el significante, digamos, si todo podría tener sentido. Entonces dice, bueno, por ejemplo, ponía el caso de la pregunta por el super yo femenino. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Como que queda abierto. No, nada, solamente eso, que me acuerdo de ese ujú, texto donde Miller cuestionaba, o por lo menos decía por qué la metáfora paterna no daba cuenta de todo este tema, ¿no? Y un ujú. punto era esto, el gozo de femenino. Pero bueno, nada, eso, que me acordé. Mm. ujú, Eso abre la pregunta, la anterior también, lo que hemos leído, lo que yo he leído de la investigación de la segunda, del segundo punto, considerar al padre con el artículo definido que lo traslada a la esencia en el nivel de lo uno, significa resituarlo en el nivel del síntoma. Entonces, eso, habrá preguntar síntoma, Claro, sin H, síntoma, ¿eh? sí, sí. Entonces, a la vida pregunta a nivel del síntoma, estamos ya en un lugar que no nos va a dar tiempo hoy. Yo no forzaría, Ah, porque yo quería haber llegado al punto 4 porque el punto 4 y el 4 y el 5 son muy de sí, claro. investigación. Pero el 3 no lo voy a, no, no, lo que ahora quería pasarlo, pero no, no creo. No, Creo que es mejor la nos haremos condensación demasiado. si queremos.
y no pasarlo aunque empecemos luego el próximo día con el 4 porque ahí es que ya van definiciones del inconsciente. A partir del Próximo 4 día, que es en septiembre, ¿eh? sí, sí, porque ahora tenemos que hacer cosas. Yo sé que Y aún no tenemos fecha, tengo que hablar, me lo voy a apuntar. ahora tenemos que hacer cosas, que es una faena, ¿eh? Yo creo que yo me voy ya, yo no sé lo que tenéis que hacer, pero yo, mi marido ha cogido el parte meteorológico de España y ha elegido las vacaciones según el parte meteorológico. Es lo mejor que se puede hacer. Y me vino aquí y me dice, oye, ¿me vas a enviar a hacer puñetas? Dice, pero he pensado con el parte meteorológico en manos que nos vamos a Soria. A Soria, Claro. a Soria Entonces digo, no, hombre, no. Y le puse, no sé, los que sois españoles lo conoceréis, los que no, no. Al gabinete Gari Gari. Por Camino. camino, Soria. Sé, no creo que le importa que lo digas, que tengo cosas que hacer, yo tengo que irme a Soria. Ah, a pasar más frío ahí que aquí. Sé que Maripá tiene que irse a Sepúlveda, que eso no sé dónde está, Pues por ahí anda también, cerca de Burgos. por Ahí ahí. Ah, estuvieron los Mendoza y todos estos de la serie Isabel. de la serie Isabel a bailar country, ¿no? Y a bailar country para romper Puedo seguir tradiciones. diciendo secretos de esos que son muy graciosos, ¿no? Ya lo Claro. decís vosotros, sí. Yo sé que Laia, tras la excentricidad de Laia, yo creo que es la que tiene el Oscar. Se va, que a mí me la enseñó y me quedé alucinada, se va a una duna que hay en un bosque, una duna de verdad, de la Una duna playa. de no sé cuántos, 80 metros. La de Francia. Sí, en el Ah, norte de Francia. Y se va a subir eso, que está lleno de arena, porque que es como sabéis, las dunas son de arena. O sea que un poco majaretas estamos todos. Y luego, yo no sé si Goyo me parece que se va a surcar los mares. Yo pensaba que como es Suele ser. gallego, pues tiene que surcar los mares un poquito, no mucho, porque o sea que ya hemos llegado a unos niveles que quizás mejor seguimos en septiembre. Y Pero yo, es que, Analía, es que anoche a las 10:30 de la noche marcaba 39 grados. ¿Cómo no quieres que nos vayamos a los bosques? Bueno, bueno, como decimos acá, están al horno Ya, con ya. papas. Bueno,